Venga, comenzamos este año 2026 hablando de vinos generosos, de vinos andaluces, y lo quiero hacer comparando dos de las regiones más importantes en el mundo a la hora de elaborar vinos generosos, como son la zona de Montilla-Moriles y la zona del Marco de Jerez, en este caso de Sanlúcar de Barrameda, Córdoba, Cádiz. Os acerco hoy dos vinos: manzanilla pasada en rama, La Pastora, de bodegas Barbadillo, Sanlúcar de Barrameda, cuyos viñedos están ubicados cerca del Parque Doñana, cerca del Océano Atlántico, clima atlántico suave, clara influencia también de los vientos de levante, secos y cálidos, de poniente, frescos y húmedos. Suelos típicos del Marco de Jerez: los suelos de albariza, suelos blanquecinos, suelos ricos en carbonato cálcico, suelos ricos en restos de fósiles marinos, y donde la variedad principal es la Palomino fino, una variedad de uva capaz de originar mostos ya fermentados con una gradación alcohólica de entre 11 grados y 12 grados y medio. Mostos que necesitan ser encabezados para que tenga lugar o se genere ese velo de flor y esa crianza biológica que dé lugar a esta manzanilla. Y os explico. Cogemos la uva, cogemos el palomino, la fermentamos, obtenemos un mosto ya fermentado con 12 grados y medio, imaginaros. Lo encabezamos con alcohol vínico hasta los 15 grados de alcohol. Lo introducimos dentro de botas jerezanas. Las botas jerezanas tienen 600 litros de capacidad. No lo llenamos hasta arriba, llenamos 500 litros solo de mosto, de palomino, ya fermentado. Dejamos 100 litros sin llenar, y unas condiciones determinadas de la bodega, de temperatura y de humedad, y donde las levaduras también presentes en esas botas jerezanas y en la bodega tienen mucho que ver, se genera ese velo de flor, esa pasta blanquecina que protege el mosto de palomino del oxígeno, lo protege de la oxidación, y ese proceso se conoce como crianza biológica. En este caso, la manzanilla, La Pastora, tiene nada más y nada menos que 9 años de crianza biológica, y ahí su nombre, manzanilla pasada. Por otro lado, vamos a ir hasta Córdoba, vamos a ir hasta la zona de Montilla-Moriles, donde la bodega Alvear elabora este fino viejo Capataz. Viñedos más al interior, menos influencias del mar, más influencia del clima continental, algo de Mediterráneo también, suelos blancos, suelos de albariza también, pero a diferencia con la zona del Marco de Jerez, la variedad principal es la Pedro Jiménez, una variedad que es capaz de generar la suficiente azúcar en el proceso de maduración como para que, una vez que la fermentemos, se genere un mosto con 15 grados de alcohol de forma natural. Por tanto, los vinos de Montilla Moriles no necesitan ser encabezados. La Pedro Jiménez, perdón, da lugar a esos 15 grados de alcohol de forma natural. Vinos encabezados en el Marco de Jerez, vinos sin encabezar en la zona de Montilla Moriles. Mismo sistema de crianza, por el método de criaderas y soloreras, también crianza biológica, pero en este caso de 12 años, nada más y nada menos que de 12 años, un fino muy viejo este de Alvear. Bueno, vamos a comparar estos dos vinos en fase de cata, vamos a buscar similitudes y diferencias, y aquellos que tengáis interés por ver el vídeo, pues os espero en mi canal, y los que no tengáis ningún interés en verlo porque estéis un poco cansados de ver a gente dando lecciones de todo tipo de temas en las redes sociales. Yo aquí no vengo a dar lecciones a nadie, yo creo que en este tema hay gente que entiende mucho más que yo. Pero bueno, creo que es importante hablar de los vinos generosos, creo que es importante hablar de los vinos andaluces, son historia de nuestro país, y creo que son vinos que deberíamos consumir más a diario, de los que deberíamos hablar más a diario, y no solo cuando llega la Serri Week, cuando llega el Innoble, cuando llega la calorcita, cuando llega la Fiestuki. Así que nada más, a los que tengáis interés os espero en un nuevo vídeo, y a los que no, pues un saludo y hasta la próxima. Venga, ya estamos aquí de vuelta después de una pequeña introducción en la que hemos hablado un poco del Marco de Jerez y de la zona de Montilla Moriles. Recordar dos vinos: manzanilla pasada en rama, La Pastora, de bodegas Barbadillo, en Sanlúcar de Barrameda; por otro lado, fino Capataz, de bodegas Alvear, en Montilla Moriles; palomino fino, La Manzanilla, vino encabezado; Pedro Jiménez, el fino, vino sin encabezar. He servido los dos vinos hace bastante rato, los he dejado, bueno,
abiertos un poco para que respiren y para que muestren un poco pues, su potencial de aromas. Y antes de comenzar la cata, pues me gustaría hablar de dos términos. Por un lado, manzanilla pasada fino viejo, ¿qué significa eso? Y por otro lado, manzanilla en rama. Manzanilla pasada o fino viejo. Bueno, tenemos que tener en cuenta que para que una manzanilla o un fino en Jerez salgan al mercado, tienen que pasar 2 años de crianza biológica. Desconozco el tiempo que tiene que estar en Montilla Moriles, a ver si lo miro, pero ahora mismo no lo recuerdo. 2 años por lo menos de crianza biológica para que salga un fino, una manzanilla al mercado en el marco de Jerez. En este caso hablamos de un vino con 9 años de crianza biológica, la pastora, y con 12 de fino capataz. Entonces son finos y manzanillas muy viejos, que ese velo de flor empieza a perder fuerza, empieza a perder el fuelle, empiezan a aparecer calvas dentro de las botas jerezanas, y por esos huecos, por esas rendijas, por donde el velo pierde fuerza, el oxígeno empieza a entrar en contacto con el vino, con el mosto fermentado, y comienza a oxidarse. Digamos que es el primer paso hacia que un fino o una manzanilla pasen a ser un amontillado. Podemos denominarlos, y perdonadme por el símil, como amontillados jóvenes, ¿vale? Tienden a eso. Eso es el término manzanilla pasada o fino viejo. Y por otro lado, el término en rama. Pues en rama es sencillo. Cuando tengáis una manzanilla en rama o un fino en rama, solo quiere decir que han cogido el vino directamente de la bota y lo han embotellado sin filtrar y sin nada. Es decir, lo han cogido, lo han embotellado de la solera, de la fila de abajo de las criaderas y soleras, lo han cogido, lo han embotellado sin filtrar y por eso se denomina en rama. Quería hablaros de esos dos términos para que los entendáis antes de empezar el vídeo. Y nada, voy a comenzar. Empiezo por la manzanilla, aunque ya os digo que de color son muy parecidos. Quizás el fino capataz es un poco más viejo, tiene un color un poco más amarino, pero bueno, dorados, vinos con evolución, a la vista, limpio y sin defectos. Vamos a empezar con los aromas de la manzanilla. Primera copa parada y luego movimiento, ¿vale? No me he metido con el tema copas, pero cada consumidor tiene su prioridad a la hora de utilizar copas. A mí me gustan estas, le doy valor a los vinos generosos con estas copas. Hay gente que prefiere utilizarlas más pequeñas, menos anchas, pero bueno, a mí es la que me gusta, es la que utilizo y, insisto, quiero darle valor a este tipo de vinos utilizando estas copas tan buenas, entre comillas. Bueno, aromas punzantes de primera. Para aquellos que no conozcáis este tipo de vinos, va a aparecer el yodo, va a aparecer el betaline, va a aparecer el pegamento de serie. Hay mucha gente que le tira para atrás este tipo de vinos por esos aromas, los huele y dice, uff, qué fuerte huele esto, ¿no? Qué pegamento, acetaldehído, cómo pega, ¿no? Qué punzantes. Bueno, hay que intentar entenderlos. La parte de la nariz en los vinos generosos es complicada. Una vez que ya aprendes, eres capaz de asimilarla y entenderla y le das mucho valor. Pero para un consumidor no habitual, esa parte de la cata le cuesta mucho. Yo entiendo que no guste, pero creerme que merece mucho la pena y hay que darle una oportunidad. Fuera parte de esos aromas punzantes, esos aromas yodados, medicinales, de pegamento, pues hay mucha salinidad. Tienes esa parte de camomila, de infusión, ese fruto seco, aromas delicados, de oxidación. La manzanilla huele muy rica. Vamos a probarla. Muy rica, muy buena. Lo mejor, diría yo, es la capacidad que tiene de entrelazar o de compaginar el poder con la sutileza. Es un vino muy seco, esta manzanilla es una manzanilla muy seca, donde marca la oxidación, donde marca el paso del tiempo, donde marca esa crianza, esa levadura, donde desaparecen esas almendras tostadas. Tiene peso al centro, no es una manzanilla hueca, el vino se agarra al centro, te agarra la lengua, te la estruja, salivas, incluso me cuesta hablar. Se nota que son suelos calizos porque empuja hacia arriba. Cuando tengáis un vino que lo catéis, lo tengáis en boca un ratito y os empuje hacia arriba, quiere decir que el suelo es calizo, que es suelo blanco. La retronasal es fantástica, es largo, son vinos eternos, es un continuo sin parar la sensación de aromas y de gusto siempre en la boca y la nariz, es como un círculo que no para, son vinos muy largos. La manzanilla está muy buena. Yo destacaría la capacidad que tiene entre compaginar ese poder con esa sutileza y ese equilibrio. Me ha gustado mucho. Rica de verdad. La he probado muchas veces, pero esta botella ha salido buena de verdad. Voy a esperar un segundo para darme tiempo a que pierda un poco
esos aromas que se me vayan a la cabeza y empezar con el fino, que no os creáis que es fácil. La nariz ya es totalmente diferente. A la nariz ya el fino, elaborado con Pedro Jiménez, ya empieza a ser más dulzón. Te salen notas como más cremosas, de más panadería, de más levadura, pero tostada. Huele súper rico, más golosote, menos punzante. Esa almendra más tostada, esa crema catalana, diría yo, ese azúcar quemado. Qué diferentes, ¿verdad? Esta es mucho más salina, más delicada, más punzante, más almendra, incluso diría más que amarga. Y aquí aparece ya más la almendra tostada, esa panadería, esa crema catalana, ese azúcar quemado, más jugosa, más sabrosa, más dulzona. Huele súper rico. Menos infusión. Aquí más infusión, aquí menos infusión. Vamos a probar. A mí es uno de los vinos de Montilla Moriles que más me gusta. A mí esto me tiene loco. Es un fino pleno, rotundo, profundo, sabroso, sápido, también muy mineral, que marca mucho la procedencia, que marca mucho la variedad, que te llena la boca, que también te estruja la lengua, no paras de salivar, no paras de darle vueltas al vino, que va directamente al cerebro, no te lo quitas de encima. Sí que es verdad que tiene esa parte más dulzona, más sabrosota, ¿no? Tiene más, un poco más de textura, así como esta es un poco más delicada. Esto tiene más textura, es más rotunda, más punch. Qué ricos los dos. Por hacer diferencias entre ambos, me quedaría con que este tiende un poco más a la salinidad, tiende un poco más a la sutileza, tiende un poco más al equilibrio, tiende un poco más a la almendra un poco más cruda y al toque infusionado, mientras que este me iría un poco más al tema goloso, al tema sabroso, un poco más dulzón, más cremoso, la almendra más tostada, esa crema catalana, ese azúcar quemada, con mucha textura, con mucha profundidad, muy amplio, muy poderoso, te llena la boca. Muy chulos los dos. Dos vinos generosos elaborados con diferentes variedades, encabezados sin encabezar, Palomino Fino, Pedro Jiménez, que creo que merecen mucho la pena probar, hacer este ejercicio, comparar y daros la oportunidad de conocer un poco más de cerca los vinos generosos, los vinos andaluces, porque como os digo siempre, son historia de nuestro país y creo que merecen mucho más respeto del que actualmente tienen. Aunque sí que he de decir que ahora se está empezando a consumir un poco más, yo tengo la sensación de que solo se habla de ellos en épocas de calorcita, de fiestuki, de cuando llega el Innoble o la Sherry Week. Y yo creo que deberíamos darle un poco más de valor a esto y a los consumidores de generosos que no os gusten, intentadlo. Porque yo tengo recuerdo cuando era crío que a mí la cerveza no me gustaba, pero como era barata, pues al final acababas bebiendo cerveza todos los días. Y como bebías todos los días, pues al final acaba gustándote. Pues creo que con los vinos generosos deberíamos darle esa oportunidad para ser capaces de sacar matices positivos por encima de los negativos. Y este ha sido mi vídeo de hoy, ha sido mi cata de hoy, manzanilla pasada en rama a la pastora, de Barbadillo, Marco de Jerez, Anuca de Barmeda y fino viejísimo, fino viejo, capataz de Bodegas El Bear, Pedro Jiménez, en Montilla Moriles. Y poco más que decir, que espero que os haya gustado. Mi nombre es Ricardo Gil Rodríguez, esto es Yo me lo compro, yo me lo bebo. Un saludo y hasta la próxima.